¿Te imaginas a un oso polar comiendo bananos? Yo te voy a contar lo que significa comer bananos aquí en Alemania y en otros países europeos. Si quieres saber más, sigue viendo. Hola planetarios, yo soy Nale y estoy aquí con Planet. Y bueno, les cuento que intenté quitarme la capota como para mostrar más seriedad en este asunto, porque en realidad voy a hablar de un tema serio, pero no me la puedo quitar. Parezco un espantapájaros en vez de un oso polar bronceado, porque pues tan oscuritos no son. Primero quiero contarles algo que es importante en este tema, y es por qué terminé en esto del consumo ecosostenible. En general estuve bastante conectada con este tema del ecologismo y del calentamiento global, y con mi abuelo escribíamos artículos en un blog con respecto a estos temas. Aparte de eso, cuando era joven también me gustaba muchísimo saber qué era lo que pasaba en cuanto al reciclaje. Trataba también de separar los residuos, y afortunadamente estaba en un conjunto residencial en el que se podían separar ciertos tipos de residuos. Siempre había tenido este interés, pero lo que en realidad me llevó a aprender sobre este tema fue una recaída. Sí, tuve una recaída hace unos años porque me estaba alimentando mal, estaba con una dieta en la que creí los mitos típicos, que son no grasas, no harinas, no azúcar, y estaba dejando cierto tipo de alimentos. Tampoco consumía embutidos, por ejemplo. Estaba dejando estos alimentos y tuve la recaída de llegar hasta el hospital, prácticamente unos días estar internada, porque estaba haciendo dieta sin supervisión. Y claro, esto no se dio de un momento a otro. Después les contaré más detalles de esto, pero yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Entonces yo dije, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Y decidí aprender más. Entonces me documenté, libros, artículos, diferentes estudios, y empecé a meterme en este mundo de la nutrición. Y al final, pues claro, la nutrición o los alimentos nos los da la tierra, y en algún momento estos dos temas con el tema ecológico se iban a unir, y así sucedió. Entonces llegué al tema de la carne, lo perjudicial que podía ser, este tipo de especiales de Netflix donde te muestran cómo es realmente la producción de la carne, cómo es con los animales. Y entonces llegué a un punto en el que dije, ok, eso significa que uno tiene que ser vegano para hacer de este planeta un planeta sostenible. Empecé a averiguar más, empecé a averiguar de otros temas, otros tipos de alimentos que son solamente para veganos. Hay unos alimentos que se llaman los superfoods o las super comidas, porque son alimentos que en pequeñas cantidades tienen muchos nutrientes. Esto es, digamos, un término de marketing, pero así venden este tipo de alimentos. Y estos alimentos son alimentos que los veganos o las personas que no consumen nada de origen animal tienen que comer para equilibrar la alimentación. Dentro de esos alimentos está el banano, y hay otros tres también muy polémicos. ¿Por qué polémicos? Porque son productos o porque son alimentos que al momento de producirlos sí generan un gran impacto medioambiental. No solamente es el banano, sino por ejemplo el aguacate, la quinoa y la soya. Y de esos voy a hablar más adelante. Pero ahora sí, empecemos con el banano. Bueno, aquí en Alemania se hizo un estudio de 22 diferentes marcas de bananos que vienen desde Latinoamérica. Los bananos que llegan a Alemania son solamente de Latinoamérica y Centroamérica. Entonces se hizo el análisis de qué tan ecológicos eran estos bananos. De estas 22 marcas, solamente 7 marcas aprobaron el test, es decir, que no tenían ningún pesticida en la cáscara. Estos pesticidas son catalogados como cancerígenos, pero
de esas 7, 3 son bananos o marcas de bananos que vienen empacados en plástico. Por lo tanto, solamente tengo 4 opciones. Tienen un menor impacto medioambiental al momento de comprarlos. ¿Pero por qué menor? Y además de eso, estos bananos ecológicos también cumplen con los estándares de calidad de vida que se le tienen que dar a los trabajadores. Pero la pregunta es, si en vez de consumir 14 bananos, me como cada 2 semanas un trozo de carne, ¿qué es lo que genera más impacto? De eso estaba hablando también en el video de Ecogrill, que traer 12 aguacates desde México genera el mismo impacto medioambiental que comerse un trozo de carne de 200 gramos, pero solamente estaba hablando del transporte para traerlos, pero no de lo que sucede en la producción de los aguacates. Entonces, para mis amigos veganos que piensan que de pronto el hecho de no comer carne ya salva o los salva de generar un impacto medioambiental potente, esto no siempre es verdad, porque también depende de las cantidades y de dónde viene lo que estamos consumiendo. Pero, ¿qué pasa con esas marcas de bananos restantes? ¿Por qué son tan malas? Son malas porque estos bananos generalmente vienen de monocultivos. Los monocultivos son cultivos gigantescos que tienen el mismo tipo de bananos, es decir, son genéticamente casi idénticos, y lo que importa es la cantidad más que la calidad, es decir, cuánto se produce. Y para controlar esto, para controlar estas producciones, tienen que aplicar muchísimos químicos dentro de esas fumigaciones que son por todos los cultivos que contaminan el agua, contaminan la biodiversidad, los animales y también afectan a los trabajadores al momento de cosechar o al momento de trabajar en el campo. Por eso es que estos monocultivos o estos bananos que son especialmente económicos son tan malos para el ecosistema. Por eso es que aquí hay etiquetas que nos muestran qué tipo de bananos estamos consumiendo. Pero aquí no termina la cuestión. Por ejemplo, Chiquita es una de las empresas más grandes a nivel mundial de producción bananera. Fue la primera productora bananera y asimismo ha estado envuelta en escándalos por las explotaciones a los trabajadores y obviamente por las repercusiones que ha tenido con el medio ambiente. Y no solamente eso, sino cómo se ha visto envuelta en diferentes decisiones políticas en Latinoamérica y en Sudamérica. Bueno, cuando digo Sudamérica es sobre todo Colombia. Chiquita banana malaca, la mina mana cola mani la mato la mana. ¡Eo! La camuna, la pati. ¿La patimuca? Sí, la cariño, la pati. Ah, ok, la pati. Y los bananos Chiquita estaban incluidos en esta prueba de los 22 bananos. Estos bananos también tenían la estampa o la etiqueta de que eran ecológicos y de todas formas se encontró que tenían pesticidas. ¿Nos estarán engañando de nuevo? Pues bien, todo parece indicar que sí. Por lo tanto, otro punto menos para esta empresa, otro puntito, porque lo que en realidad han hecho ha sido terrorífico. Ahí les dejo el link abajo para que lo vean, que incluso hasta Gabriel García Márquez escribió sobre ese tema. Entonces bien, como ya sabemos que se han tenido en cuenta los parámetros para comerse un banano, yo tengo esas 4 opciones. Pero ¿qué pasa con la gente que vive, por ejemplo, en España? ¿O qué pasa con la gente que vive en Latinoamérica si generalmente estos bananos no tienen este tipo de marcas o este tipo de estampas? Afortunadamente, la mayoría de bananos que se consumen en España vienen de Islas Canarias. Y aquí se manejan políticas ecológicas y también de sostenibilidad para los trabajadores. Acuérdense que la sostenibilidad de los trabajadores es sostenibilidad en general, es decir, ecológico apoya lo que es sostenible para la gente que lo produce, porque en esto están incluidas las familias y los niños que son el futuro de nuestro planeta. Entonces,
Por este lado, los bananos que vienen de Islas Canarias están cumpliendo con estas normas. Pero claro, los españoles también pueden estar consumiendo un banano que venga de Latinoamérica. ¿De dónde son esos bananos exactamente? ¿Son ecológicos o no son ecológicos? Eso también lo pueden mirar. Pero si quieren dejar una huella de carbono menor, es mejor que consuman bananos que vienen de Islas Canarias, porque de cualquier forma vienen desde mucho más cerca a el otro lado del Atlántico, que son los bananos latinoamericanos. ¿Y qué pasa con la gente en Sudamérica? Yo recomiendo comprar de negocios pequeños, porque ya se sabe que estos negocios es más probable que tengan también convenio con productores pequeños, y para los productores pequeños interesa generalmente más la calidad que la cantidad. Eso por un lado. Por otro lado, estamos hablando de que no son bananos o productos que estén exactamente compuestos de la misma forma, es decir, que genéticamente sean totalmente iguales. Por lo tanto, también los nutrientes pueden cambiar, por lo tanto, otras cosas pueden variar, y estamos hablando de productos más naturales. Si estamos pensando en comprar en el supermercado grande, es más probable que el supermercado grande tenga acuerdos o tenga negocios con los grandes productores de bananos, que en general son los que tienen los monocultivos y los que están afectados por otro tipo de enfermedades o por otro tipo de hongos, y que tienen que controlar esto con muchísimos tipos de químicos. Entonces, si se quiere comer exclusivo, yo pensaría que es mejor comprarle a los pequeños productores. Si tienen dudas o comentarios, por favor escríbanlos abajo. Si tienen algún tipo de observación, aquí todos estamos para aprender. Si les gustó este video, le dan like. Si quieren, se suscriben, porque igual traeré temas muy interesantes, dentro de eso también otras superfoods y cómo estas industrias han afectado de forma negativa a nuestro planeta, y cómo elegir esos alimentos y cómo consumirlos. Ya después, más adelante, haré números o otras cosas más avanzadas, por decirlo así. Por ahora es mejor empezar a reconocer. Ya saben, besos, abrazos y gracias por llegar hasta aquí, planetarios. Ba 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 banana, ba 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 banana, oh.